Ya comenzamos, 9:40, casi, ahora sí, 9:40, y estamos iniciando esta edición de Mercado Global junto a Paula Comandari nuevamente en el estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos directo al grano, esto es Mercado Global. Cámbiate con confianza a AFP Plan Vital, Santander Rewards, Interwins, el más grande distribuidor de Motorola Solutions del Cono Sur, Novandino Litio y Claro Empresas, por ti cada día mejor. Presentan Mercado Global. Comenzando con la noticia del día. Ya, bueno, hemos estado siguiendo esta noticia respecto de esta salida a bolsa, la más grande de la historia, de Anthropic, el laboratorio de inteligencia artificial que creó a Claude. Apunta a debutar en la bolsa en octubre con una valoración de $2 billones o más. Billones en español. En español. Un montón de plata. Para dimensionar, la cifra dejaría atrás a SpaceX, que salió a bolsa en junio valorada en $1,77 billones. Sería, según el Financial Times, la mayor oferta pública inicial jamás realizada. Sí, la información viene de varios inversionistas de la propia compañía que hablaron con el Financial Times y transparentaron un poco los números. Ellos calculan que el crecimiento de los ingresos justifica más que duplicar la valoración actual. ¿Y cuánta es esa valoración? Hoy, en mayo, Anthropic llegó a $965 mil millones y por primera vez superó a su rival OpenAI. El motor de todo esto son los ingresos. La empresa dijo en mayo que sus ingresos anualizados ya superaban los $47 mil millones y los inversionistas proyectan que lleguen a entre 100 mil y 120 mil millones a fin de año. ¿De ingreso? De ingresos, increíble. Literal. Más de 10 veces lo que tenían al empezar 2026. De hecho, solo en el segundo trimestre facturaron cerca de 11 mil millones, más del doble del primer trimestre. Así están las cosas Increíble, con la IA. Increíble Sí. cómo aumentan los ingresos. Vertiginoso. Con esos números, uno de los inversionistas le puso una cuenta al Financial Times. Si Anthropic crece 800% al año, es que 800%, bueno, Increíble. cotizaría a 30 veces sus ingresos y eso, dijo, la llevaría a los $3 billones en poco tiempo. Claro, y seguimos hablando de billones en español. Para comparar, no hay una empresa estadounidense en bolsa que sirva de espejo directo, pero firmas que se benefician del boom de la IA, como Palantir o Nibius, cotizan este año a unas 55 veces sus ingresos. Ahora, no todo es viento a favor. Anthropic presentó los papeles ante la SEC en junio, así que está en periodo de silencio y arrastra un conflicto abierto con el gobierno de Trump. Está en litigio con Estados Unidos, que lo calificó como un riesgo para la cadena de suministro. Y aquí viene lo más delicado. En junio tuvo que retirar temporalmente sus modelos estrella, Fable 5 y Mythos 5, por restricciones a la exportación del Departamento de Comercio. Eso golpeó los ingresos de ese mes y puso nerviosos a algunos clientes, pero fue una restricción que después se levantó. Duró poco tiempo, un par de semanas, ¿no? Sí. Aún así, los inversionistas insisten, Iván, en que la empresa se recuperó y sigue creciendo a un ritmo extraordinario. Y la pregunta que se hace en los mercados es que, claro, están muy nerviosos con las valorizaciones de la IA. Entonces, la interrogante es, ¿aguanta o no la realidad estas expectativas? Claro, porque ese precio de acción virtual que va a tener Anthropic, ¿aguanta en el futuro? ¿Van a seguir los ingresos de esa manera? Claro. ¿O esto se va a derrumbar? ¿Y cuánto se invierte en ello? Es la noticia del día, el análisis sobre la eventual salida a bolsa de Anthropic. Vamos a revisar la prensa internacional. Bloomberg. Vamos a Brasil, que dio una señal fiscal en plena antesala electoral. El Congreso aprobó un mecanismo para ponerle límite al gasto en el presupuesto 2027, que debe presentarse a fin de agosto. Primero pasó por la Cámara Baja ayer y después lo respaldó el Senado. Es una medida acotada, pero apunta a mostrar disciplina fiscal en un momento en que los inversionistas están preocupados por el aumento de la deuda pública. El ministro de Hacienda, Darío Durigán, dijo que son pasos concretos y permanentes para controlar mejor el gasto obligatorio sin tocar los compromisos de gasto social. Y puso una cifra. Según Durigán, el proyecto ayudaría a reducir el gasto obligatorio en 10 mil millones de reales en el presupuesto del próximo año. ¿De dónde sale esta ley? El equipo económico lo negoció con el Congreso y la metió dentro de un proyecto enviado en abril, que originalmente buscaba subsidiar el combustible tras el alza del petróleo por la guerra en Irán. Una ley miscelánea. Eso vaya. iba a decir. El detalle fino es este. Si el informe fiscal del gobierno proyecta déficit primario, el crecimiento de ciertos gastos obligatorios queda limitado al año siguiente. Y ya hay un número sobre la mesa. El último informe fiscal proyecta un
un déficit primario de 52.000 millones de reales este año. O sea, la restricción podría aplicarse ya al presupuesto de 2027. En la práctica, esos programas no podrían crecer más rápido que el límite del marco fiscal brasileño, que permite un alza real de entre 0,6 y 2,5% al año. Todo esto con Lula de fondo buscando la reelección a fin de año y con los inversionistas pidiendo señales más claras de que Brasil va a controlar el gasto, afirma Bloomberg. Financial Times. Vamos al terreno del gossip, porque saltamos a Estados Unidos y a la Casa Blanca con la salida de su cargo de la vocera de Donald Trump, de Karoline Leavitt, que hemos hablado mucho de ella en el último tiempo. Claro, se supo ayer que deja cargo a fines del mes de agosto y la salida tiene un dato de contexto. Es la primera persona de la generación Z en ocupar ese puesto, es muy joven. Asumió en enero de 2025 con 27 años. Es la más joven en la historia en ser secretaria de prensa de la Casa Blanca. Sí, me gustó ese dato. Duró 19 meses en su rol y según el Financial Times, eso la convierte en una de las voceras más longevas de Trump, superado solo por una. Para dimensionar lo difícil que es ese cargo, en el primer mandato de Trump, Anthony Scaramucci duró 11 días como jefe de comunicaciones. Leavitt estuvo más de 53 veces ese tiempo. El Financial Times la describe como una vocera combativa, así la vimos. Rechazaba las preguntas de los periodistas, cuestionaba sus intenciones y eso, claro, le valió todos los elogios del propio Donald Trump. Además, transformó la sala de prensa de la Casa Blanca, la convirtió en un centro de producción de videos virales para redes sociales. La Casa Blanca recortaba sus intercambios más filosos y los publicaba en Internet. El diario recuerda a sus antecesores por marcar el contraste. Sean Spicer duró 6 meses y quedó marcado desde el primer día por defender que la asistencia a la investidura de Trump fue la más grande de la historia contra la evidencia fotográfica. Ah, cuando había discusión sobre cuánto público Sí. había a la entrada del Capitolio. Claro. ¿Te acordás de eso? Era increíble. Fue un debate grande, digamos. Ahora, Increíble. que valga la pena, uno se cuestiona. Y otro, Kayleigh McEnany, otro ejemplo, Kayleigh McEnany, que llegó en plena pandemia con un título en Derecho de Harvard y la promesa de nunca mentirle a la prensa, terminó como presentadora en Fox News. Es un cargo que con Trump ha sido una silla caliente. Karoline Leavitt es por ahora la que más tiempo aguantó. Además, el anuncio se hace cuando viene volviendo de su postnatal. Sí, eso Ella tiene a la guagua, vuelve y dice que se va. Cambio. curioso, ¿ah? En la Casa Blanca, el Financial Times lo describe. The Wall Street Journal. Hay un interesante, triste reportaje del Wall Street Journal que describe la situación, Iván, esta situación muy compleja que está viviendo Cuba. Claro, el bloqueo estadounidense al combustible, más sanciones y un gobierno que no logra mantener el suministro eléctrico son parte del problema con el acceso a alimentos, agua y medicinas que se ha vuelto mucho más difícil. Sí, hay imágenes muy concretas en Santiago de Cuba, por ejemplo, que es la segunda ciudad más importante del país. El reportaje describe barrios que pasan 20 horas sin electricidad, literal. Calor sofocante, noches sin dormir. Además, el precio de los alimentos se disparó y el Wall Street Journal lo conecta directo con la escasez de combustible que también encareció el transporte. El reportaje sigue a un hombre, a Yasser Sosa, que dirige un programa de comidas gratuitas para unas 350 personas en la isla, en su mayoría adultos mayores con donaciones de familiares en Estados Unidos. Y recoge también la voz de Omar Everleni, uno de los economistas más citados de Cuba. Observa a sus vecinos y dice que están todos delgados, con la ropa gastada. El deterioro está empujando a miles de jóvenes a emigrar, según Everleni, sobre todo a Brasil y Uruguay. Y en algunos barrios hay incluso cacerolazos de noche y protestas que bloquean calles quemando basura. Pero, dice el economista, igual se ve muy improbable una eventual revuelta. El propio reportaje cierra con una periodista independiente, Joanny Sánchez, la muy conocida bloguera cubana que enfermó de un virus y pide declarar al país en estado de catástrofe sanitaria. Es una radiografía dura sobre lo que está ocurriendo en la isla. Lo tiene el Wall Street Journal en la prensa de hoy, en la edición de hoy, en que se cumplen además 100 años del natalicio de Fidel Así Castro. es.